Tengo 30 años. Estoy en casa con mi hermana. Es una casa de 2 pisos, una casa madre-hija, lo que significa que tiene 2 cocinas. Mi hermana se queda en la planta baja, yo en la planta de arriba. Mi hermana no está mucho en casa, porque a menudo se queda con su novio, que vive a 20 millas de distancia. Como dije, tengo 30 años. No debería dejarme asustar por estar solo en casa, pero admito que a veces sí lo hace. Esto ocurrió en una noche en la que estaba solo en casa en mi sala de estar, viendo una película de terror. Mi parte de la casa tiene un diseño abierto, así que la sala de estar, el comedor y la cocina son un solo espacio grande. Mi sofá está en medio del espacio, por lo que mientras veo la televisión en el sofá, tengo la espalda hacia una gran parte de la habitación detrás de mí. Así que para aquellos que se asustan más fácilmente, no sería el lugar más cómodo para sentarse solo viendo una película de miedo. Admitiré que mientras veía en la oscuridad de la habitación, con nada más que la luz de la televisión para cancelar la oscuridad de la habitación, me encontré mirando por encima del hombro muchas veces. Me gusta pensar que no soy el único hombre de 30 años que hace eso, pero de todos modos, después de la película, me lavé los dientes, apagué todas las luces de la casa y me fui a dormir. Mi sueño duró unas 2 horas. Me desperté alrededor de la 1 de la madrugada y al principio no estaba seguro de por qué. Luego escuché una voz abajo, sonaba como mi hermana. Parecía que estaba dentro de la casa, así que no era como si me estuviera llamando para que le abriera la puerta, pero aún así, sabía que era la voz de mi hermana. No sabía por qué me estaba gritando desde abajo, pero aún estaba aturdido y no pensaba con claridad. Lo único que podía pensar era que debía estar llamándome o discutiendo con su novio. Así que me levanté de la cama y fui al pasillo en completa oscuridad. Encendí las luces del pasillo y luego atravesé la sala de estar y escuché la voz de mi hermana de nuevo desde abajo. Ahora podía entender que me estaba llamando por mi nombre. Bajé las escaleras a oscuras, gritándole, ¿qué pasa? Busqué el interruptor de luz en el vestíbulo de abajo, pero no pude encontrarlo. No miento cuando digo que estaba aturdido como nunca. Caminé por su pequeño pasillo hacia su cocina, buscando un interruptor de luz y lo encendí. La luz en la cocina iluminó su pequeño apartamento, incluida la sala de estar. La luz comenzó siendo tenue y necesitaba tiempo para iluminarse por completo, pero aún así vi que no había nadie abajo, ni ella ni su novio. Fui a su habitación, pero estaba vacía. Llamé su nombre realmente fuerte una vez, pero nadie respondió. Sin embargo, poco después de que gritara, escuché algo caer al suelo en la habitación de mi hermana, que acababa de revisar y estaba vacía. Subí las escaleras como un niño pequeño y volví a mi cama, donde estaba mi teléfono. Intenté llamarla varias veces, pero no contestó. Me encerré en mi habitación preguntándome si había alucinado todo eso. Eventualmente me dormí y por la mañana me desperté con un mensaje de mi hermana preguntándome por qué la llamé a la 1 de la madrugada. Le pregunté si había estado en casa la noche anterior y me dijo que no, que estaba quedándose en casa de su novio. Bajé a su habitación para ver qué podría haber caído al suelo, pero no había un solo objeto en el suelo que pudiera haber hecho ese ruido. Me inclino a creer que aluciné todo lo que escuché esa noche, pero eso es lo que quiero creer, porque la alternativa sería mucho más horrible. Sin embargo, nunca he alucinado nada más, ni he tenido algún trastorno del sueño, por lo que lo vívidamente que escuché la voz de mi hermana y ese sonido en su habitación realmente me asusta. Me quedaba solo en casa muchas veces cuando era niño, debido al hecho de que mi mamá estaba soltera durante gran parte de mi crianza, y ella trabajaba como enfermera en un horario de enfermera malo, y mi hermano se fue a la universidad. Esta fue una noche en la que mi mamá estaba trabajando durante la noche. Era un fin de semana, así que tenía a esta chica Molly en casa, con la que estaba hablando. Pasamos un rato juntos, vimos un par de películas y demás, y eventualmente ella tuvo que irse a casa porque sus padres no le permitían estar fuera hasta tarde. Así que me quedé solo para cuidar la casa. Continué viendo la televisión en mi habitación, en mi cama. Mi habitación está arriba, al lado del patio trasero, por lo que cuando alguien arrastró una de las sillas en la terraza afuera, lo escuché. Me levanté y miré por la ventana y vi a alguien sentado en una de las sillas de la terraza abajo. Llamé el nombre de Molly, pensando que era ella. Después de todo, había salido hace menos de 10 minutos. Sin embargo, quien sea que fuera, me miró.
pero no era Molly. Inmediatamente me alejé de la ventana para esconderme. No era alguien que reconociera, al menos no en la oscuridad. Envié mensajes de texto a algunos amigos cercanos en nuestro grupo de chat, si era alguno de ellos tratando de asustarme. Los que respondieron dijeron que no, y me preguntaron de qué estaba hablando. De todos modos, no creía realmente que alguno de mis amigos vendría a mi casa para asustarme de esa manera. Aterrorizado, pero aún curioso, me acerqué lentamente a la ventana para mirar otra vez, y esa persona seguía sentada en la silla mirando hacia arriba a mi ventana. Era un hombre, eso estaba claro, y definitivamente me vio. Me alejé apresuradamente de la ventana para apagar la televisión. Me senté en mi cama en posición fetal, básicamente con los brazos rodeando mis rodillas. Esperé en la oscuridad durante un rato. Ni siquiera quería encender la pantalla de mi teléfono porque tenía miedo de que él viera la luz. Ni siquiera quería moverme porque la ventana estaba abierta y temía que escuchara cualquier movimiento que hiciera. Quería que asumiera que ya no estaba en la habitación. Esperé el tiempo suficiente. Debieron ser unos 5 minutos sólidos de estar allí sentado. Dudaba mucho que ese hombre afuera aún estuviera allí. Finalmente reuní el valor para levantarme y mirar por la ventana. Sentí que una pequeña parte de mí moría por dentro cuando vi que todavía estaba allí abajo, mirando hacia arriba a mi ventana. En lugar de alejarme de la ventana de nuevo, intenté ser valiente y le pregunté qué quería. Luego noté que sus hombros comenzaron a subir y bajar, como si estuviera riendo muy fuerte, pero no hizo ningún tipo de sonido audible de risa al principio. Entonces escuché un ligero silbido proveniente de él. Parecía que se estaba riendo tan fuerte que estaba jadeando. Le pedí por favor que se fuera y luego me alejé de la ventana nuevamente. Volví a mi cama. Tenía miedo de llamar a la policía por alguna razón. Salí de mi habitación y me senté en la parte superior de la escalera, escuchando que la puerta trasera estaba siendo empujada. Él estaba tratando de entrar a la casa. Corrí de vuelta a mi habitación para esconderme otra vez. Tenía 14 años. No sabía qué más hacer. Eventualmente, escuché que no estaban manipulando la puerta delantera y que el hombre estaba tratando de empujarla también. Se rindió rápidamente, gracias a Dios. Cerré la ventana de mi habitación y las cortinas. Si nuestras puertas no hubieran estado cerradas con llave, podría haber sido asesinado fácilmente. Yo era delgado y débil cuando tenía 14 años, y definitivamente no era un luchador. No salí de mi habitación nuevamente esa noche hasta que mi mamá llegó a casa alrededor de las 9. Le conté lo que pasó y su reacción fue enojarse conmigo por no llamar al 911, y con retrospectiva, eso fue muy estúpido por mi parte. Fue una de las muchas cosas que hice, o mejor dicho, no hice, cuando era joven y que cuestioné profundamente. Esta fue la historia de cómo casi muero cuando era un niño pequeño, quedando solo en casa, y posiblemente la noche más intensa de mi vida, con demasiadas cosas sucediendo. Éramos una familia de 5. Yo tenía 10 años en ese momento. Mi hermano mayor tenía 14 y mi hermanita tenía 5. Era un viernes por la noche. Mi hermano estaba afuera con sus amigos, causando problemas evidentemente, porque una temida llamada telefónica llegó a mis padres. Lo único que recuerdo es que estaba en mi habitación jugando un videojuego de Star Wars cuando escuché a mi mamá empezar a entrar en pánico y llorar. Me asusté mucho y me apresuré a ver qué pasaba. Mi mamá estaba en el teléfono con un hospital, llamando para informar a mis padres que mi hermano había sido atropellado por un auto. Obviamente, todos estábamos conmocionados y realmente asustados. La pierna de mi hermano estaba rota, pero no sé qué más dijeron por teléfono. Lo único que sé es que mis padres se apresuraron a ponerse sus abrigos, tomaron a mi hermanita de su habitación y me preguntaron si estaba bien quedarme solo en casa. Dije que sí, y se apresuraron a salir hacia el auto y se marcharon. Por supuesto, estaba realmente preocupado por mi hermano, pero realmente no quería ir al hospital y verlo en alguna condición mala. No creo que mis padres quisieran que ni mi hermana ni yo lo viéramos así. Sin embargo, tampoco querían dejar a mi hermanita de 5 años sola en casa. Vale la pena mencionar que mi hermano se recuperó perfectamente, ya que su lesión ya no es relevante para la historia, aparte de ser la razón por la que me quedé solo en casa en una noche de viernes. Antes de que mi papá se fuera, intentaba tranquilizar a mi mamá, diciéndole que todo estaría bien. Ver a mi papá así me hizo sentir mejor. Tenía la sensación de que mi mamá estaba siendo demasiado dramática,
como cualquier madre lo sería. Continué jugando el juego de Star Wars durante un par de horas más, cuando escuché que se abría la puerta principal. En ese momento, ya tenía la puerta de mi habitación cerrada. Ya había pasado la medianoche y mi hora de dormir, así que apagué la televisión y la PlayStation y me metí en mi cama con mi Game Boy. Intenté escuchar para oír las voces de mis padres, tal vez para saber si mi hermano estaba con ellos o solo para escuchar lo que decían, pero no oí nada. Después de unos minutos de no oírlos subir las escaleras, tuve la sensación de que algo iba mal. Fui a mi puerta y la abrí en silencio. Luego caminé hasta el saliente y barandilla que daba al salón. Las luces estaban apagadas, pero había 3 personas altas paradas en mi sala de estar. No eran mi familia. Estaba tan petrificado que quedé congelado por un segundo antes de poder caminar en silencio de regreso a mi habitación y cerrar la puerta tan silenciosamente como pude, en mi temor. Pero no fue lo suficientemente silencioso, y lo supe. Debieron haber oído el clic de la puerta cerrándose, aunque fuera apenas. Me apresuré hacia mi armario, abrí la puerta en silencio, entré y la cerré. Estaba sentado detrás de un montón de cajas y bolsas de ropa que estaban en mi armario. En realidad, estaba bastante oculto a la vista. Hubo un corto periodo que pareció una eternidad en el que esperaba que mi puerta se abriera, y lo hizo. Y en ese momento, supe que iba a morir. Escuché pasos entrar en la habitación. No pude decir cuántas personas eran. Podría haber sido una, o podrían haber sido 2. Escuché los pasos moverse hacia mi cama y oí que movían mis sábanas. Luego, silencio. Después, más pasos hacia la puerta del armario y luego silencio durante unos segundos. Luego, la puerta del armario se abrió. Mi corazón estaba en mi garganta en ese momento. Lo único que hice fue sentarme en silencio y aguantar la respiración. La puerta estuvo abierta por un tiempo muy largo, pero no miré hacia arriba, no me moví. Debió haber pasado unos buenos 20 segundos de silencio antes de que la puerta se cerrara de nuevo. Escuché los pasos alejándose de la puerta y luego fuera de la habitación. Finalmente miré hacia arriba y solo entonces me di cuenta de que, desde donde estaba agachado detrás de las bolsas y cajas, probablemente fui visible para esa persona. Pasó probablemente 1 hora antes de que escuchara a mis padres regresar. Bajé corriendo las escaleras hacia ellos. La puerta principal quedó entreabierta por las personas que habían entrado y habían robado varias cosas de valor de nuestra casa. Fue una noche que pasó de mal en peor para nuestra familia. Mis padres estaban tan apresurados cuando se fueron al hospital que aparentemente ni siquiera cerraron con llave la puerta. Tuve suerte de no haber sido asesinado o secuestrado. Miro atrás ahora y realmente me pregunto si la persona que abrió el armario y simplemente se quedó allí durante 20 segundos me vio escondido allí. Tal vez solo era alguien que vino a robar a una casa, no a secuestrar ni lastimar a un niño. O tal vez simplemente no me vio y escapé por poco de la muerte o las lesiones.